Hola chicos, ¿cómo están? En este video les voy a hablar acerca del proceso de la investigación documental. Un proceso es una serie de pasos que ustedes van a seguir y en este caso, esta serie de pasos digamos que son una sugerencia del orden en el que podrían ustedes hacer las cosas cuando lleven a cabo un proyecto de investigación documental, o sea, buscar información en diferentes tipos de documentos. De los tipos de documentos les hablé, por ejemplo, en el video que habla acerca de las referencias o de las fuentes. En este video les comenté acerca de diferentes lugares de donde pueden sacar información, pero esos diferentes lugares, videografías, iconografías, por ejemplo, para los museos, audiografías, también se consideran como documentos. Entonces, en cuanto a las referencias o estas fuentes que ustedes vayan buscando para un proyecto de investigación, se van a convertir todas esas fuentes en parte de la información que se va a presentar en su marco teórico, en el marco teórico de su proyecto de investigación. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Que ustedes pueden tener un artículo científico o un libro. Aquí tengo un artículo científico y este artículo científico presenta un título, presenta por aquí el autor, aquí en la parte de arriba tiene la información y aquí ustedes pueden ver en color naranja unas partes subrayadas que marcan ciertas cosas. Aquí tengo subrayadas unas palabras, por ejemplo, tabla 1, porque la información dice váyate a la tabla 1 porque lo que estoy explicando aquí se ve mejor en esta tabla que está a la vuelta, por ejemplo. Están citando dentro de este texto aquella tabla. Aquí hay una palabra que está subrayada porque era una palabra desconocida y aquí le puse un signo de interrogación. Esa palabra se buscaría en un diccionario, por ejemplo, y entonces ya se podría generar un glosario. En esta zona donde yo coloqué los colores, ustedes podrían hacer un comentario cualquiera y ese comentario, bueno, no un comentario cualquiera, sino referente a estos renglones donde se encontraba la información. Y esta pequeña eh, anotación que ustedes hagan puede ser relacionada con qué idea es lo que me está queriendo decir este renglón o este conjunto de renglones. ¿Qué idea estoy sintetizando con poquitas palabras mías acerca de esta serie de información? Pero en un artículo, por ejemplo aquí, cuando ustedes se lo llevan en copia, este tipo de artículos científicos tienen los datos. Ya les dije título, autor, nombre de la revista que estaba en la parte superior, pero si no tuvieran ustedes ese dato, sería importante que en la parte superior ustedes establecieran una especie de regla casi en automático que debieran hacer, en la que pusieran su información en formato APA. Es decir, en la parte superior de su texto ustedes pondrían el apellido del autor, las iniciales del nombre, entre paréntesis la fecha, luego el título del trabajo. En el caso de una revista sería después subrayado el nombre o en cursivas el nombre de la revista, el número, el volumen y las páginas en las que se encontraba este texto. Por ejemplo, para el caso de un libro, el formato APA sería diferente, pero ustedes lo acomodarán aquí en la parte superior y ustedes dirían, esta es mi fuente número 1. Podrían encontrar una segunda fuente en la que ustedes subrayen y hagan sus anotaciones también. Y a lo mejor en esta segunda fuente ustedes van a encontrar también, y lo voy a subrayar con el mismo color, ustedes van a encontrar una serie de anotaciones en las que se hable acerca de algo que a ustedes les interese. Esto que a ustedes puede interesarles lo pueden ir marcando de diferentes maneras. Lo marqué así de rápido, nada más lo voy a acercar para que vean, porque ya estaba subrayado con lápiz. No sé si alcanzan a ver ustedes el lápiz, pero ya estaba subrayado con lápiz. Y en esta zona, por ejemplo, tenía yo circulada una serie de palabras o de, este, perdón, o de términos que podrían a ustedes servirle. Aquí también sería, por ejemplo, importante establecer un segundo, este, un segundo, pensando en que fuera también en formato APA, pues la fuente aquí y decir esta es mi fuente número 2. Y entonces ustedes ya tendrían la fuente 1 y la fuente 2 y ustedes podrían acomodarlas dependiendo de lo que vayan encontrando y de qué parte de su marco teórico va a hacer eso. Yo les comenté en el video del marco teórico que ustedes podrían agregar una serie de secciones. Ninguna de estas secciones es ya predefinida. No se pueden predefinir más que hasta que sepan
cuál es la delimitación de su proyecto y qué es lo que ustedes quieren hacer, qué es lo que van a ustedes a investigar. Pero bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que ustedes vayan encontrando, que vayan haciendo diferente tipo de anotaciones, que estas anotaciones o en estas anotaciones ustedes encuentren palabras que no conocen y que tienen que buscar para poder entender ese texto y que al final de cuentas ustedes siempre vayan poniendo, por ejemplo aquí, este texto en la parte inferior tiene las siglas de la revista BMJ, volumen 321 del 22 de julio. La página nada más está la 190 y la 191 porque continúa, tiene sus referencias al final. Pero como es un texto de editorial, el autor no aparece. Tendría yo que revisar dentro de la revista de donde se sacó esto quiénes son los editores para saber quiénes son los autores de este texto. Pero eventualmente también podría yo establecer su formato APA y decir, esta es mi fuente número 3. Ahora bien, yo ya tengo estas fuentes. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a buscar fichas de preferencia. Se puede hacer directo en la computadora o en una tableta o lo que quieran en un celular, pero siempre es más difícil organizar la información. Ustedes conocen las fichas de trabajo. En una ficha de trabajo hay unas fichas más chiquitas que les llaman fichas bibliográficas. Si la información que ustedes van a sacar de aquí es relativamente pequeña, podrían utilizar una ficha bibliográfica, aunque estas tienen otras funciones, o simplemente pasar toda la ficha de trabajo. ¿Y qué harían? Pues copiarían su, eh, ¿cómo se llama? Su referencia en formato APA en la parte superior de la ficha y entonces ustedes aquí dirían, aquí va el autor con todo igual lo mismo. El autor, la fecha, el título del trabajo, la revista en este caso de donde salió el número, el volumen, las páginas y numerarían, porque aquí tenían su fuente 3 como ficha número 3. Y esto lo podrían dejar pegado a su trabajo. Y entonces en ese trabajo ustedes simplemente dirían, yo ya tengo revisado mi primera ficha, yo ya transcribí la información que yo tenía aquí, yo ya la pasé. Entonces yo en esta ficha lo que voy a hacer va a ser parafrasear. Parafrasear significa decir con mis propias palabras o cambiarlo a mis palabras lo que está diciendo ese autor. Lo estoy poniendo aquí con lápiz para no desperdiciar ahorita esta ficha, pero voy a agarrar otros ejemplitos, voy a cambiar a este tipo de papelitos más pequeños simulando que son estas fichas grandes. Entonces, bueno, yo ya tenía había dicho que era mi ficha número 3. Tenía aquí en la parte de arriba su referencia en formato APA y yo ya parafraseé dentro de mi ficha la información que estaba subrayada en este artículo que encontré en tercer lugar. No necesariamente es el tercero que voy a utilizar, pero es el artículo que encontré en tercer lugar. Tal vez quiero revisar el artículo 2 o el que numeré como artículo 2 porque fue el segundo que encontré. Pues paso la información a mi ficha. Ficha 2, en la parte de arriba su formato APA y después voy a parafrasear toda la información que me fui encontrando en esa ficha. Puedo obviamente escribir, si es mucha información, en el frente y a la vuelta de la ficha, o puedo utilizar varias fichas. Entonces, yo teniendo ya esta información así ya marcada, puedo decir, tengo ya mi información, 1, 2 o 3, no importa cuál, y puedo hablar acerca de cualquier proyecto de investigación que a mí se me ocurra. Siempre ustedes van a ir encontrando un montón de artículos que hablen de las cosas que ustedes necesitan. Pueden ir marcando ese texto. Aquí yo estaba marcando las fuentes en el orden en el que fueron apareciendo. ¿Por qué? Porque esto es un texto que está citando a muchos otros textos y digamos que si yo quiero ir a la fuente primaria, tengo que buscar esa fuente primaria y encontrarla para profundizar más en lo que me estaba diciendo este artículo que yo estaba leyendo. Entonces hago exactamente lo mismo con cada uno de los textos. Aquí, por ejemplo, está marcado en color azul y color verde y, por ejemplo, color amarillo, porque eran ideas de diferente tipo. Cada uno de ustedes puede subrayar de la forma que quiera o marcar sus textos y eventualmente pues buscar sus fuentes primarias para poder saber de dónde salió esa información.
Pero, ¿a qué o cómo es que este proceso de la investigación documental se va a ir desarrollando? Pues lo primero que ustedes necesitan es saber qué es lo que quieren investigar, y de eso es la selección del tema, que también ya se había visto en algún otro video. Ahorita no tengo el papelito aquí a la mano, pero si ustedes quisieran investigar acerca de diferentes, no sé, instrumentos de percusión o instrumentos que no fueran tal vez tan comunes, a lo mejor les gusta a ustedes toda la parte de las culturas prehispánicas en México, y no sé decir qué instrumentos se tenían. No voy a ponerles todos aquí porque no se ven, pero a lo mejor tengo unas sonajas. A lo mejor tengo un, ¿cómo le llaman a estas cosas? Un silbato, eh, o un palo de lluvia. Este es chiquito. O a lo mejor ustedes dicen, quiero un tipo de instrumento un poquito más tipo tambor. O puede ser que consiga un teponaztli, de esos instrumentos que ustedes han visto en otros lados. ¿Qué puedo hacer acerca de la historia de esos instrumentos? Bueno, puedo hacer un proyecto de investigación y decir qué instrumentos tengo de madera o mixtos en cuanto a su material, o a lo mejor de barro, o no lo sé. Y entonces me pongo a investigar. Y yo digo, quiero investigar acerca de los instrumentos prehispánicos. Pues me voy a una página de internet 1, que era un blog que presenta su imagen y presenta cierta información. Voy a una segunda página de internet, pero esta página de internet es de un museo. Presenta información de esos instrumentos y sus imágenes, y la página continúa. O a lo mejor encuentro información en un libro, y ese libro me muestra un título, me muestra cierta información, también sus fotografías, y la información que yo vaya encontrando la puedo ir marcando. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, y aquí voy a empezar a marcar con diferentes colores, yo aquí puedo poner mi formato APA porque lo saqué de una página de internet y lo voy a pasar a formato APA, y le voy a llamar la fuente ahora sí 1. Esta fuente 1, a mí no me interesa toda la página, pero quiero utilizar una parte de ese texto. Esa parte del texto, y lo estoy tratando de marcar en verde, que me interesa, la puedo pasar a mi ficha de trabajo. Esa ficha de trabajo, y les digo que esto sería una página, esta sería la ficha. Esta ficha de trabajo tendría también en la parte superior la información de APA y diría 1, y yo eventualmente voy a parafrasear parte de la información que estoy encontrando de este museo. Perdón, de esta página donde había un blog. Acuérdense del blog, que es un lugar donde la gente escribe con B de vaca chica. Y no sé, tal vez estoy queriendo de la información del museo otro tipo de información que no tenía yo del blog, pero aquí sí me interesa, por ejemplo, la imagen. No es que vayan a subrayar la imagen, la estoy marcando para que sepan que estaba usando la imagen. Y en mi siguiente ficha de trabajo, yo voy a poder decir, esta va a ser, cuando yo la saque o cuando yo la imprima, voy a tener mi formato APA en la parte superior de donde saqué esa información. Va a ser mi ficha 2, que aquí ya estoy sacando la ficha 2. Y aquí voy a decir, en el caso de los instrumentos de percusión, usar imagen 1 de este texto, y lo están citando porque es el mismo texto, y luego siguen ustedes parafraseando. Ya tienen su ficha de trabajo número 2 de su texto que habían sacado del museo. Y pensando, por ejemplo, en el libro, a lo mejor ustedes dicen,
ese libro habla acerca de cierta información importante. No quiero la imagen, pero sí quiero alguna de esta información que se presenta aquí. Esto que yo estoy haciendo acá, también le voy a sacar tal vez fotocopias porque necesito el respaldo. No puedo inventarlo y no puedo decirle a la gente, ay, si lo fui a sacar de un lado. ¿Y de dónde lo sacaste? Necesitas probar y por eso es importante tener esas fotocopias de respaldo o las fuentes de donde se supone que la gente puede ir a buscar la información. Y aquí otra vez escribirían su fuente en formato APA y ustedes en su copia escribirían tengo mi fuente número 3. Pero ahora yo ya tengo mi artículo del blog con mi respectiva ficha, mi artículo del museo con mi respectiva ficha y mi libro con mi respectiva ficha. ¿Qué hago con esa información? ¿Qué hago en ese caso? Pues obviamente, bueno, que voy a tomar las fichas que usé de ejemplo para los otros y les voy a poner un color diferente pensando en que saqué fichas de varios lados. Ya tenía el 3, este va a ser el APA 4, perdón, aquí me equivoqué. Y a lo mejor este va a ser el APA número 5 con color morado. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tengo estas fichas. ¿Qué es lo que sigue? Pues voy a tomar mi información y voy a decir de qué se está hablando aquí. Y algo recomendable es que ustedes tomen una hoja en la que ustedes van a marcar una serie de cosas. Las cosas que van a marcar son variables, pero yo les recomiendo que tengan al menos 3 columnas. Ahorita voy a hacer un poquito más para que se den una idea de unas cosas. Voy a poner 4 columnas o 5. No importa tanto, pero si su tema en este caso es de instrumentos prehispánicos, ¿qué podrían poner en las diferentes, en las diferentes columnas de esta hoja? Pues aquí podrían seleccionar qué tema es el que ustedes tema o subtema que ustedes quieren hablar. Vamos a ponerle tema 1. A lo mejor más abajo voy a hablar del subtema 1.1. ¿Qué significa esto de tema 1? Pues a lo mejor yo quiero hablar en el tema 1 de la antigüedad de ciertos instrumentos, pero dentro del subtema a lo mejor voy a hablar de antigüedad de instrumentos hechos con barro o de instrumentos hechos con madera. Y entonces aquí voy a hablar del diferente material que puede estar hecho de estos, que puede estar formando estos instrumentos. Entonces, bueno, yo ya tengo mi tema y mi subtema del que quiero hablar. Yo ya tengo esta información. Puede ser que quiera yo hablar de un tema 2. Ya no quiero hablar de la antigüedad y ya no quiero hablar del material del que está hecho. A lo mejor quiero hablar de los usos que puede tener ese instrumento. Esos usos no puede ser que no tengan un subtema. Y a lo mejor más adelante quiero hablar de otras cosas. Ahorita lo voy a dejar hasta ahí para no alargar tanto el video. Pero, ¿qué va a pasar en las siguientes columnas? En las siguientes columnas yo puedo poner una serie de cosas. Esto, exactamente de antigüedad. ¿Qué información tengo? Si yo en antigüedad y pensando un poquito en todo lo que yo tenía, había encontrado información en el libro, en esto que está aquí, y yo ya tenía mi ficha número 3, que ahora ya no sé dónde se me traspapeló esto, pero por aquí andaba la ficha 3 en algún lado. Pero bueno, ustedes tienen aquí su, deje esto, quién sabe. Bueno, supongan que tienen su ficha 3, pues ustedes van a decir, ya lo tengo. Y aquí le van a poner sí o no. Entonces, yo ya encontré información de la antigüedad, sí. Este tema 1 sería una idea principal. Entonces yo podría decir, ok,
es principal antigüedad respecto a ciertas cosas. ¿Qué otra cosa me hace falta? Pues saber cuál es mi fuente número uno para la antigüedad. A lo mejor yo tengo dos fuentes para esto y pues yo voy a colocar en este espacio las referencias que yo ya tenía en formato APA. Esto solamente me va a servir para saber si yo ya tengo la información de lo que yo quiero hablar o no. Y aquí yo escribiría mi fuente, mi referencia completa del formato 3 del libro. Yo ya tendría la fuente para esta idea. A lo mejor quiero hablar de otra idea de antigüedad. Eh, a lo mejor me quiero meter en las diferentes etapas de las diferentes culturas prehispánicas. Y estas etapas yo todavía no lo encuentro. Entonces me hace falta buscar esta información. Para el subtema de los materiales, pues yo saqué información de un museo y entonces yo digo, ok, de la parte de los materiales ya tengo los materiales de madera o los materiales de barro. ¿De dónde salió la información de la madera? Ah, pues ya la tengo. Era de la fuente del museo. Yo la tengo en el formato APA o en la referencia número 2. Para los de barro, puede ser que yo lo haya encontrado en la página del blog. Y entonces, como yo ya tengo esa información, yo digo, sí, sí la tengo, voy a tener mi fuente en formato APA que estoy copiando del encabezado o de la parte superior de mi ficha de trabajo. Y entonces voy a decir, esta era la fuente 1. ¿Qué está pasando con todo esto? Mis copias o mis impresiones que yo tenía aquí, no las tengo que estar leyendo tanto porque, o sea, sí, ya las leí en la primera ocasión, pero ¿por qué no las tengo que estar leyendo tanto? Porque yo ya hice mis fichas de trabajo y yo ya tengo la información más o menos que quiero presentar. Una vez que yo ya tengo la información que quiero presentar, lo único que tengo que hacer es ordenarla y saber en qué orden lo voy a utilizar. Ya cuando ustedes tengan toda la información necesaria, lo único que necesitan es decir, ah, tengo mis fichas. Una hablaba de, eh, de las etapas, o bueno, no, de las etapas no lo había yo encontrado, del material de la madera, del material de barro. Ah, pero yo no lo quiero presentar en este orden. ¿Por qué les digo que es en una ficha de trabajo mucho más fácil? Pues porque ustedes teniendo la ficha de trabajo podrían simplemente reacomodar la información en el orden en el que más les convenga. A lo mejor, y esto ya es como una cosa secundaria y voy a usar el revés de esta hoja, cuando ustedes empiecen a copiar la información de sus respectivas fichas para copiarlo ya en su procesador de textos, eh, algo que pueden hacer es simplemente decir, ok, ya tengo el orden en el que lo quiero presentar. El primer orden es información que estaba en color azul. El segundo en aparecer va a ser la que está en color rosa. Yo estoy poniendo aquí colores. Ustedes no necesitan usar colores, pero esto lo estoy haciendo para el ejemplo. La que está en color verde y la que está en color naranja. Entonces, por ejemplo, pensando un poquito en todo eso, el trabajo que ustedes van a presentar puede ser que hable de instrumentos prehispánicos, musicales. ¿Y qué van a hacer? Pues yo ya dije que tenía unas cosas en cierto orden. A veces la información se repite. Si la página del museo tenía mucha información, pues puede ser que la página del museo era mi fuente número 2. Puede ser que yo empiece y que inicie y diga el autor, que en este caso vamos a poner que se apellidaba Gómez. El autor Gómez comenta que los instrumentos prehispánicos tienen su origen a partir de la época perenganita y tengo que citar al autor Gómez de acuerdo al formato y a lo mejor el autor Gómez escribió su texto en el 2007. ¿Ok? Ya cité a Gómez. ¿Qué va a pasar con el siguiente? Ah, bueno, la página del museo dice
las etapas en las que se encontraba la información tienen que ver con estas cosas, y eso lo dijo otro autor que no se apellidaba, bueno, este Gómez era del 2007, a lo mejor este autor va a ser Ramírez, y escribió su texto en 1998, y al final de lo que yo parafraseo, digo, esa información salió de Ramírez en 1998. Sigo con mis ideas. Voy a tomar el texto número, que en este caso está en verde, que era la fuente número 1, y decir, bueno, después de las etapas en las que se fue formando la cultura musical prehispánica, entonces nos damos cuenta que X cosa, y esto era un trabajo que había desarrollado Díaz en el 2005. Acá yo voy a citar a Díaz del 2005. Y después tengo que regresar tal vez a la fuente del museo porque había otra información que se me estaba traspapelando, o que en el orden en el que yo quiero presentar vuelvo a retomar la información de Ramírez, pero para decir otras cosas diferentes. Y entonces vuelvo otra vez a citar a Ramírez de 1998. Y por último, tomo a lo mejor la última fuente para decir, a partir de la información que se presenta, se dice que los instrumentos prehispánicos tuvieron su origen desde la época perenganita. Como manera de conclusión, esto que les estoy diciendo tiene mucho que ver con la información que les presenté en el video, que habla acerca de las características que tiene un ensayo, el orden en el que se van presentando las ideas. Ustedes lo tomaron a partir de aquí, y puede ser que a lo mejor esta información sea de alguien que se apellida, vamos a ponerle con otra letra, vamos a ponerle, no sé, Alba. Alba, y esta persona que se apellida Alba lo hizo en el 2004. Y aquí yo voy a citar a la persona que se apellida Alba en el 2004. Entonces, ustedes ya tienen más o menos una especie de borrador, porque obviamente esto lo tienen que ajustar en cuanto a su redacción, de lo que sería su trabajo de los instrumentos musicales prehispánicos. Y entonces hablarían acerca de los temas que ya tenían ustedes separados. Si ustedes no encontraron la información de las etapas, pues lo quitan. Pero si sí lo encontraron, ya tienen la fuente. Y al final de este trabajo, ustedes van a citar, en el caso del formato APA pide que se citen en orden alfabético al final esas fuentes. Yo tengo a Gómez, yo tengo a Ramírez, yo tengo a Díaz y yo tengo a Alba. ¿Quién es el primero que voy a presentar en mi final del trabajo, donde aparezcan las referencias? Pues al final, cuando yo tenga mis referencias, voy a citar primero, y aquí voy a copiar todo Alba era en este caso la ficha 5. Entonces voy a poner a Alba con su APA completito, que era mi ficha 5. Después voy a poner a Ramírez, que era la ficha 2. No, perdón, después voy a poner a Díaz, que era la ficha 1 en orden alfabético. Después voy a poner a Gómez y después voy a poner a Ramírez. Y entonces primero cito, entonces dijimos a Alba, más abajo voy a poner a Díaz. Supongan que me fui hacia abajo, no quiero usar otra hoja porque nada más voy a poner eso. Alba Díaz, después va a ser hacia abajo, va a quedar Gómez, y más abajo va a quedar Ramírez. Todo aquí en la parte de las fuentes queda con su formato APA completo. ¿Qué significa eso? Significa apellido, iniciales del nombre, fecha, título del trabajo. En el caso de los libros, el título del libro va subrayado, se menciona el lugar, que básicamente es el país y la editorial. En el caso de las revistas o de las páginas de internet, ustedes necesitarían decir el autor, la fecha en la que ese autor lo publicó, el título de la página de internet de donde lo sacaron, quiénes eran los editores, si es que era una página, por ejemplo, de un museo, la fecha en la que ustedes lo consultaran, y ustedes dirían fecha de consulta tal, recuperado de, y entonces copian toda la URL o la página de internet de donde sacaron esas fuentes.
Eso se los comenté en el video de las referencias que les comenté al principio del video. Entonces, en el proceso de la investigación documental, ustedes, y retomando todo eso, primero buscan su tema, saben qué quieren, lo empiezan a delimitar, quieren encontrar o ya encontraron un problema que tienen que resolver, se plantean algunos objetivos de cómo lograr eso, pero eventualmente antes de empezar a ver todo, necesitan contextualizar pues todo lo que van a necesitar y empiezan a formar su marco teórico, empiezan a buscar la información, empiezan a leer la información que empezaron a leer, la empiezan a subrayar, empiezan a marcarla. Toda esa información se pasa a fichas de trabajo y les digo que las fichas de trabajo son más útiles para cuando ustedes tienen que reorganizar la información en el orden en el que lo van a presentar. Esa reorganización es muchísimo más fácil hacerla en papel que hacerla en la computadora, porque en la computadora ustedes tendrían que estar desplazándose hacia arriba o hacia abajo para poder mover la información y estar copiando y pegando y estar moviendo hacia arriba y hacia abajo. En la computadora es como demasiado molesto. Es más fácil trabajar con estas hojas y simplemente decir no me gusta este orden, lo voy a poner en este otro. Ya que tienen eso, ya que tienen el orden en el que lo quieren presentar, o más o menos presentar y que sepan qué cosas quieren presentar en su trabajo, por eso les dejé este ejemplo de tabla en el que ustedes presentan sus ideas, si ya tienen la información, qué tipo de idea era lo que estaban presentando, ya tienen la información o no la tienen, en qué ficha se encuentra esa información y ya que lo reorganicen, ustedes pueden empezar a pasar la información a una especie de borrador del trabajo. Y a partir de que ya tienen el borrador, entonces pueden sacar un esquema temático, es decir, qué temas están viendo en su trabajo. Es una especie de los antecedentes de los instrumentos prehispánicos. Más adelante estoy hablando acerca de la antigüedad o de las etapas en las que se encuentra esta información. Perdón, el origen de estos instrumentos, luego los instrumentos que son de tal vez de madera o los que son de barro, y entonces estoy retomando otra vez la información de las etapas porque cada una de las etapas presentaba cosas diferentes y a lo mejor al final estoy simplemente presentando información que tiene que ver con los usos ceremoniales o los usos rituales que se le daba a los diferentes instrumentos en los diferentes momentos. Y esto es un proyecto de investigación. Obviamente como ejemplo para que sepan el orden en el que se presenta. Ya teniendo su índice temático, ahora sí ustedes pueden empezar a ver si sus ideas tienen una cierta congruencia, si se pueden entender, se lo pueden dar a revisar. Obviamente no les va a quedar en una hoja su proyecto de investigación. Les puede quedar en 5 hojas, les puede quedar en 20 hojas, en 80 hojas. Eso va a depender de la extensión, de la serie de cosas que quieran incluir, pero eventualmente van a tener que leer mucho, ordenar la información y presentarla. De eso se tratan los procesos de la investigación documental. Espero que les haya quedado clara esta información y si tienen alguna duda lo pueden comentar aquí abajo en los comentarios y también pueden hacer este, pues la retroalimentación que se hace en los otros medios de comunicación que tenemos. Eh, si tienen alguna otra cosa que quieran comentar, pues saben que me pueden escribir y voy a tratar de contestarles lo antes posible. Nos vemos para otro video después.